tiempo cotizado por las mujeres. Eso tiene algunas implicaciones que implica revisar. En la ponencia del primer debate se alteró el tiempo de la transición. Entonces también nos toca revisar qué implicaciones tiene. Entonces, un poco la discusión es ahí. Y hay tres temas que siempre serán claves en esta reforma. ¿Cuál es el umbral? ¿Cómo funciona el ahorro? Tres, el tiempo de la transición. Entonces, ahí hay que revisar, hay que mirar qué llega. Pero por lo pronto entra a segundo debate, en plenario. El tema del SOAT. Yo no iría de entrada, es que el SOAT tiene que subir. Las aseguradoras tienen unos mecanismos de control que podrían usar. Y es que un seguro que está siniestrado, para renovar ese seguro, normalmente las aseguradoras tienen el argumento de que el seguro siniestrado tiene un costo más alto. Entonces pueden cosas, porque lo ideal es que las personas estén aseguradas, pero no que recurran a eso para siniestrarse. Y no voy a pedir renuncia. Hola. Creo que eso hay que volverlo a revisar, pero ya es un tema interno fase colda y puede utilizar esos mecanismos de cuando un seguro está siniestrado, ¿qué pasa? Para renovarlo. Ministro, buenas tardes. Ok. Yo no voy a decirle a Fasecolda si sube o no sube las pólizas, pero creo que Fasecolda y el gremio asegurador tiene un mecanismo de control, que es que una póliza siniestrada tiene un costo mayor en la renovación. Ministro, buenas tardes. Carlos Arturo del Tiempo. Dos preguntas muy concretas. ¿Cuándo pensaría el gobierno, con base en lo que le aprobó, de lo que se aprobó en el plan de desarrollo, presentar el proyecto de reforma o de ajustes a todo el tema del SOAT? Y lo segundo es, ya el ministerio tiene una respuesta a la petición de las ADRES en el sentido de los recursos que hacen falta, teniendo en cuenta, digamos, el decreto que dio rebaja a las tarifas del SOAT para las motos a finales del año pasado. Con respecto a este tema, pues obviamente lo que estamos invitando es a que exista una mesa que revise el tema del SOAT y plantee otras condiciones. Hoy el SOAT tiene muchos problemas, entre otras cosas, hay procesos de engaño con la venta del SOAT y hay dificultades para adquirirlo. Eso hay que empezar a resolverlo. El SOAT no es un mecanismo para que se convierta en una patente de corso para aumentar la velocidad. Entonces debería ser un instrumento pedagógico para los colombianos tener un mejor comportamiento en las vías. Entonces hay cosas que hay que trabajar ahí. Y lo que está sucediendo con la solicitud que usted dice a ADRES, el tema sencillo es que hay una identificación de sobrecostos generados por la cartelización de las ambulancias y algunas IPS para atender los siniestros, que implica que no se tiene claro cuáles son los costos reales de la atención. Eso hay que revisarlo, porque la pregunta que usted está haciendo es, ¿le podemos trasladar toda la plata que dicen las IPS y las ambulancias o lo que realmente corresponde a lo que se atendió? Ministro, buenas tardes. Pues hay como 5 preguntas, pero bueno, vamos con… No. Ministro, la primera, usted hablaba de que el gobierno nacional no va a dar mermelada o no va a otorgar mermelada para la aprobación de las reformas en el Congreso. ¿Hay congresistas que le han pedido a usted o a algún funcionario del gobierno mermelada para sacar adelante esas reformas que están en estos momentos planteadas en el Congreso? Y la segunda,
Ministro, ¿por qué el presidente Gustavo Petro han pedido la ampliación de la emergencia económica hasta febrero o por 30 días más? ¿Es que no les da el tiempo necesario para la implementación de todos los acuerdos, mejor, de los decretos expedidos con fuerza económica, o por qué van a prorrogar la emergencia? Ok, entonces no eran 5 preguntas. En Colombia existe un término característico para mirar las relaciones entre los gobiernos y el Congreso y se llama mermelada. El presidente no quiere mermelada, quiere transformar las relaciones con el Congreso. Llame como usted lo quiere llamar la mermelada, pero lo que quiere es transformar las relaciones con el Congreso. Y eso lo está planteando en términos de logremos un acuerdo nacional que permita desarrollar las reformas que el país necesita. Y en ese sentido, el debate en el Congreso debe ser por convicciones y por ideas, no por otras razones. Lo segundo, lo que el presidente señaló es que la situación de La Guajira viene de larga data y no se resuelve ni en un mes ni en 2 meses. En términos reales, a lograr el acceso al agua en todas las regiones de La Guajira significa en corto plazo llevarla en carrotanques, pero en el mediano plazo tiene que ser una red de acueducto. Y eso no se construye en 3 meses. Entonces, cuando está hablando de que hay que extender, mirar, es el tema de en qué tiempo se puede ejecutar todo el proceso de lo que se está planteando en la emergencia. Y la discusión de la emergencia es, hay que coger claramente el tema por donde toca y no volver a hacer pañitos de agua tibia. Yo no puedo decir que resuelve el tema de agua simplemente porque llevo un carro tanque y entregué agua un día. Tengo que garantizar el abastecimiento permanente. Ministro, pues usted me dijo que tenía 5 preguntas, pero bueno, la tercera y no más, es que JP Morgan hablaba de que la inflación no está tan controlada como el gobierno y algunos analistas piensan, y que incluso es muy factible que el Banco de la República mantenga la tasa de interés de referencia que está hoy en el 13.25 por un periodo más extenso, que no se vaya a comenzar a bajar, o que no vaya a comenzar a bajar la tasa a partir del mes de octubre como usted lo ha planteado. Y también el exministro Mauricio Cárdenas planteó esa situación. ¿Usted cree, ministro, que a partir de octubre comienza la reducción de las tasas de interés o se va a demorar un tiempo más? Lo que nosotros estamos diciendo, y en eso estamos de acuerdo con el banco, es que tenemos que tener monitoreada la inflación y que desafortunadamente en Colombia no la podemos lograr bajar al ritmo que la han bajado otros países, porque el gobierno anterior congeló los combustibles y entonces nunca se tuvo en cuenta cuál era la inflación con combustibles, y ahora bajan otros precios, pero los combustibles están subiendo. Y si la pregunta es, ¿vamos a dejar de subir los combustibles? La respuesta es no, los combustibles van a seguir subiendo. Ministro, buenas tardes. Me gustaría saber, usted decía que iba a haber una reunión el lunes con la ministra de Trabajo sobre la reforma laboral. ¿Tenemos o no tenemos reforma laboral y qué se incluiría en esa nueva reforma laboral? Lo que tengo es una reunión con la ministra para mirar los temas del Congreso, y pues yo también todavía en este momento no puedo decir qué sale de esa reunión. No tengo bola de cristal de Mauricio Cárdenas. Ministro, pero continuando en esa línea, hoy el Ministerio de Trabajo informó que se están realizando mesas de trabajo con varios gremios para a realizar algunos ajustes a ese documento de reforma laboral, que de hecho ya está, se están realizando algunos ajustes. En el primer periodo no clasificó esa reforma laboral, no alcanzó a ser debatida. ¿Qué cambios, según el Ministerio de Hacienda, necesita ese documento de reforma laboral para poder llevarlo al Congreso? Nosotros estamos planteándole a la ministra que revisemos la propuesta del proyecto de reforma antes de que la radique, a conocerla y saber qué podemos comentar. Por lo pronto hay que llevarle a un complemento, y es la política de creación de empleo. Ministro, otras 2 preguntas y ya cerramos. La primera es una que le hacía antes de instalar los micrófonos, es ¿cómo nos fue hoy o cómo le fue al gobierno hoy en la Corte Constitucional en el tema de los decretos y de dónde van a salir los recursos para atender esos decretos? Y lo otro, ministro, es el tema de combustibles.
Ya tuvimos un paro esta semana por el tema de combustibles, algunas apreciaciones también. El Ministerio de Hacienda no va a ceder a la petición de taxistas y de transportadores de reducir o de, mejor dicho, de mantener el subsidio a los combustibles. Ese fue el pecado del gobierno anterior, congelar el precio de los combustibles y dejar la sensación de que el gobierno puede pagar siempre con subsidios, y esta no es la política social. La política social del país es financiar educación, salud, primera infancia, adulto mayor y a la población vulnerable, y la población no es vulnerable por combustibles. Hoy fue simplemente una parte del proceso. El presidente defendió la emergencia, se sustentaron proyectos, se sustentaron decretos, y la Corte ahora se toma el tiempo para tomar decisiones. Esperamos el tiempo que ella se tome. No nos ha dicho cuánto tiempo se va a tomar para hacer una decisión. Aquí está alguien.